perspectiva de la justicia. Así que bueno, vamos a comenzar. Lina va a presentar el espacio y vamos a iniciar con la conversación. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio organizado por LASA, el IEAD y el Colegio Colombiano de Neurociencias. En este ciclo de conversaciones sobre políticas de ciencias para la construcción de una sociedad del conocimiento, tenemos una sesión dedicada a las justicias e injusticias epistémicas y nos van a acompañar 3 panelistas el día de hoy. Tenemos entre ellos al profesor Boaventura de Sousa Santos, que es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra y es académico jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Él en este momento es director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y es coordinador científico del Observatorio Permanente de Justicia. Es un autor reconocido en diferentes partes del mundo. Ha escrito y ha publicado en áreas de sociología del derecho, sociología política, epistemología, estudios postcoloniales y nos va a acompañar hoy para abordar este tema. Bienvenido, profesor. En el panel también vamos a contar con la presencia y el acompañamiento de la doctora Floremilce Celi. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y es profesora en el programa de filosofía de la Universidad del Bosque. Trabaja en áreas de investigación sobre filosofía de las ciencias, fenomenología y filosofía feminista. Y acaba de publicar el libro Mujeres, Poder y Conocimiento, de Editorial Herder. Bienvenida también, Floremilce. Voy a darle el paso a Diana para que nos presente a su invitado, Carlos. Bueno, yo creo que voy a tomar el liderazgo para presentar a Carlos, que nos acompaña también esta mañana. Mucho gusto, encantada de estar acá. Mi nombre es Vanessa Giraldo. El doctor Carlos Andrés Garzón es filósofo, magíster y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epistemologías del sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia en Medellín y coordinador del Centro de Investigación del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentarnos nosotras. Hacemos parte de esta convocatoria. Lina, si quieres presentarte. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Lina Becerra. Yo soy docente universitaria de la Universidad del Valle de la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali, en Colombia. Y en este momento estoy presidiendo el Colegio Colombiano de Neurociencias. Entonces estamos aquí como en una apuesta a hacer algo un poco que nos saque de nuestro lugar de confort y que nos permita trabajar en la pertinencia de la ciencia en espacios que tengan que ver con la comunidad, con la sociedad y con reconocernos a todas y todos como sujetos de conocimiento. Gracias. Gracias, Lina. Vanessa. Bueno, yo soy Vanessa Giraldo, colaboradora científica del Instituto Capaz, doctora en antropología, y les acompaño desde el Piedemonte Amazónico en Colombia. Muchas gracias. Bueno, yo soy Diana López Cardona, doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, soy filósofa colombiana viviendo en Buenos Aires, Argentina. Hago parte del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe y bueno, estamos haciendo este esfuerzo y este encuentro maravilloso con estas otras instituciones en Colombia a través del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano. Le damos a todos y a todas la bienvenida y bueno, vamos a comenzar entonces con este diálogo que hemos llamado justicias e injusticias epistémicas, ¿no? Bueno, la primera pregunta, derivado también de una polémica que se dio en Colombia a partir de una discusión respecto de la ciencia y la tecnología en esta nueva situación, en este nuevo contexto del gobierno en Colombia, a propósito de las injusticias epistémicas y de la justicia epistémica en las ciencias. Entonces nos gustaría preguntarles a los y a la profesora Milce, ¿a qué se refiere, digamos, la injusticia epistémica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia epistémica? ¿Y qué implicaciones tiene pensar en la investigación científica o la ciencia desde estas perspectivas?
Si queremos, podemos comenzar en el orden en que fueron presentados. El profesor Boaventura. Hola, buenos días a todas y a todos. Aquí es tarde, como imagina, aquí en Portugal. Y le quiero decir de mi placer que estar aquí con la Nueva Colombia. Basta ver este panel para vermos que hay un sentido de transformación en Colombia, por lo cual muchos de nosotros habíamos luchado y que ahora se consolida de muchísimas maneras. Esta es una de ellas, por los presentes y las presentes en el panel y por el tema. Yo cuando formulé el concepto de epistemologías del sur para 2009, quizás antes, 2003, lo que me impulsaba más en ese entonces era haber llegado a la conclusión, después de mis estudios en varios continentes, que no hace sentido luchar por la justicia social si no hay justicia epistémica. Cuando hablé la vez primera de justicia epistémica, mucha gente se sorprendió. Yo ya había publicado varios libros de epistemología y me decían, pero mira, solamente hay un conocimiento válido y ese es conocimiento científico y naturalmente los conocimientos que el Occidente ha, digamos, legitimado desde el siglo XVII, básicamente era la ciencia moderna con la teología, entonces todavía que estaba desapareciendo, y la filosofía. En el siglo XIX, después del positivismo, casi la filosofía tenía que ser científica para poder ser rescatada, digamos, como pensamiento filosófico. Fue la filosofía analítica, de alguna manera, un intento de eso mismo. Entonces, no hay que hablar de justicia epistémica porque hay simplemente una forma de conocimiento. Lo que podemos sí luchar es por democratizar ese conocimiento, más personas, más acceso. No es así, no es así. Desde muy temprano me llegué a la conclusión que realmente no hay solamente un conocimiento válido en el mundo. Obviamente que la ciencia es un conocimiento válido. Yo soy un cientista social y por eso he entrenado como cientista y no podría decir el contrario. El problema es que me he dado cuenta que la ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. Y como siempre he dicho, si yo quiero ir a la luna, necesito conocimiento científico. Si quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, yo necesito de conocimiento indígena. Entonces, para diferentes propósitos, diferentes conocimientos en el mundo. Y por eso me he dado cuenta de la diversidad epistémica del mundo. El mundo tiene muchos conocimientos. Pasa que realmente el conocimiento dominante de las sociedades modernas, que fueron constituidas por tres grandes modos de dominación, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, han legitimado solamente un conocimiento. Pero eso no es un acto epistémico, no fue la fuerza de una idea, fue la idea de la fuerza. Fue por los cañones, por medios militares, por potencia económica que se impuso esta idea. Porque para quien trabaja en el campo, como he trabajado mucho, realmente es claro que toda la gente que resiste, que lucha y que vida, sea o no cientista, y la gran mayoría, obviamente, del mundo, ¿no lo ves? Tiene conocimientos y esos conocimientos son válidos, organizan su vida alrededor de ellos. Entonces me he dado cuenta que realmente la justicia epistémica es básicamente el sentido de validar diferentes conocimientos a partir de la idea de que todos los conocimientos son incompletos. O sea, ni todos los conocimientos, ningún sistema de conocimiento da la respuesta total y la respuesta totalmente satisfactoria a todas las cuestiones. Por ejemplo, la ciencia no puede satisfacer muchas de las preguntas de nuestra vida por una razón, y que la aprendí con teóricos de la física en Alemania, que es muy simple.
es que la ciencia solo contesta a las preguntas que puede formular científicamente. Pero hay muchas preguntas que no se pueden formular científicamente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es felicidad? ¿Nuestros ancestros están con nosotros acá? ¿Por qué estamos acá? Todas estas preguntas son importantes, pero no son científicas. Y lo que pasó con la ciencia al considerarse un conocimiento totalmente válido es que ha decidido que lo que no es, que no se puede contestar científicamente no es relevante y lo va a eliminar. Entonces es muy importante que al luchar por justicia epistémica es de ver que no quiere decir que todos los conocimientos son igualmente válidos para todo, no. Es porque son incompletos de manera distinta. Por ejemplo, la ciencia moderna es muy buena, excelente mismo, para acumular información y conocimiento, pero es muy pobre para hablar de sabiduría, para concebir la sabiduría como un elemento que hoy en epistemología consideramos estos tres niveles: información, conocimiento y sabiduría. La ciencia es débil precisamente porque la sabiduría no se puede formular por las hipótesis científicas que estamos acostumbrados. Por otro lado, solo para les dar un otro ejemplo, es que la ciencia moderna es muy buena, excelente mismo, para desarrollar habilidades técnicas, pero es muy débil para evaluar los valores, la ética de las cosas. Y también por la idea que a pesar en el siglo XVII y XVIII, la objetividad de la ciencia no quería decir neutralidad, si conocemos todos los precursores de la ciencia moderna. De hecho, a partir del siglo XIX fue muy la idea que lo que es objetivo es neutro. Como es neutro, no tiene que preguntarse de qué lado está en la sociedad. Entonces, la justicia epistémica es primero reconocer que hay diferentes conocimientos. Segundo, que cada conocimiento tiene criterios de validez propios. Tercero, que todos son incompletos de manera distinta y que por eso una sociedad se enriquece cuando conoce más formas de conocimiento, sus posibilidades relativas y sus límites relativos. Y eso permite, de hecho, podemos después cuál es el impacto en la investigación científica, pero esa sería la primera respuesta. ¿Por qué justicia epistémica? Ustedes pueden imaginar por qué para mí justicia epistémica y justicia social son dos lados de la misma moneda. Porque para yo transformar el mundo, yo tengo que representar el mundo como mío. Para representar el mundo como mío, tengo que hacerlo a partir de un conocimiento que es mío, que es un conocimiento que me ayuda a representar el mundo como mío. Si es un conocimiento extranjero, ese conocimiento representa el mundo del extranjero, no representa mi mundo. Si yo no puedo representar mi mundo, tampoco puedo transformarlo de acuerdo con mis aspiraciones. Y es por eso que un gran libertador del colonialismo portugués, Amílcar, muy contundente, cuando vino el colonialismo, nos obligaron a salir de nuestra historia y a entrar en otra historia que no era nuestra. Entonces, hoy todos los estudios de las epistemologías del sur, de muchas partes que están, de un movimiento que está emergiendo, es esa idea de crear que los diferentes grupos sociales, poblaciones del mundo, sobre todo las más oprimidas por colonialismo, capitalismo y patriarcado, puedan representar el mundo como suyo y transformarlo de acuerdo con sus aspiraciones. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, muy importante esta entrada, fundamental para entender la importancia que tiene la justicia epistémica en estas transformaciones sociales, en el desarrollo científico, por supuesto, tal como lo ha explicado el profesor. Nos gustaría, Emilce, que nos contaras un poco también esta otra perspectiva, bueno, y desde las injusticias epistémicas, ¿no?
porque también se llegó a cuestionar, como decía el profesor Boaventura, desde ese desarrollo de la ciencia se desconoce este camino de reflexión respecto a las injusticias epistémicas. ¿Qué implicaciones tiene o podría tener en la investigación científica hablar desde allí, desde las injusticias epistémicas? Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Pues mi área de trabajo es distinta a la del profesor Boaventura. Yo trabajo en una línea que se llama Filosofía Feminista de la Ciencia. Ahí también hay distintas perspectivas y yo, pues la que más trabajo es una que se ha llamado empirismo feminista o filosofía analítica de la ciencia. Entonces, en ese sentido, interesa resaltar un poco las consecuencias que ciertas líneas de investigación científica o cierta historia de la ciencia ha tenido, digamos, a nivel muy general. Entonces, en particular, mi interés ha tenido que ver con los estudios que se han hecho del cuerpo y sexualidad femeninos y las consecuencias que ha tenido, pues toda la investigación que por supuesto sí se hizo en Europa, en Estados Unidos, pero que sin duda pues afecta no solamente la vida, la cotidianidad de las mujeres acá en Sudamérica, sino la producción científica misma. Este trabajo se orienta desde los conceptos de Miranda Flicker, que es una filósofa inglesa que trabaja en Estados Unidos, de justamente injusticia epistémica, con sus dos formas. Una se llama injusticia testimonial y la otra injusticia hermenéutica. Yo creo que vale la pena empezar por ahí. La injusticia testimonial sucede cuando a una persona se le niega o se le rebaja credibilidad a su testimonio en virtud de que se la juzga a partir de prejuicios identitarios negativos. Eso suena un poco raro, pero el ejemplo más clásico y el que se ha trabajado y el que ha sido muy útil trabajarlo aquí en el contexto colombiano, por ejemplo, es cuando las mujeres denuncian acoso o abuso sexual y no se les cree en virtud por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ir vestidas como van vestidas o de estar en un escenario o qué sé yo. Pero sin duda este concepto, estas injusticias testimoniales también se suceden en el campo de la ciencia y ese es como nuestro interés el día de hoy. Entonces a las mujeres se les dificulta más las carreras científicas, ustedes lo sabrán bien, o otro tipo de carreras como la filosofía, en lo cual también yo he trabajado y me encantaría conversarlo con Diana, que nos diera también un poco su testimonio, por el hecho de ser mujeres, pues porque son campos que pues, hegemónicamente han sido trabajados por hombres, y eso no es solamente un dato histórico, como bueno, muy bien lo trabaja el profesor Boaventura, sino que ha tenido y tiene consecuencias estructurales. Aquí en Colombia, por lo menos, todavía estamos muy lejos de reconocer que a las mujeres se les discrimina de estos campos de investigación por el hecho de ser mujeres. Entonces, líneas de investigación científica como lo que se conoce como racismo científico o sexismo científico aún tienen consecuencias. En el caso de supuestamente las incapacidades de las mujeres en temas como las matemáticas, las ciencias o las ingenierías, se sostuvo hasta hace muy poco la hipótesis de que se debía a alguna incapacidad innata o genética. Yo creo que Lina ha trabajado ese tema. Y hasta ahora estamos en una línea muy interesante que se llama justamente neurociencia feminista, pues corrigiendo, denunciando primero esos sesgos en la investigación y corrigiéndolos y haciendo investigación de unas maneras mucho más adecuadas a la realidad. Entonces, estas formas de conocimiento han tenido consecuencias en términos, como ya lo mencioné, de exclusión y discriminación, pues digamos a nivel de personas, no solamente de mujeres, de personas afrodescendientes, de la participación y de la manera de hacer ciencia. En Colombia esto es absolutamente evidente. Bueno, perdón, justamente no es tan evidente como quisiéramos, como que la gente no se pregunta por qué en los escenarios de ciencia, por qué en los foros de discusión no hay, no solamente a veces no mujeres, sino participación de científicas y de científicos afrocolombianos. Esto es algo que hemos normalizado y que pues nos debe llevar a preguntarnos por qué, cómo está conformado
el campo de investigación científica en Colombia. Otra consecuencia es la distribución inequitativa del conocimiento científico, de la producción. Entonces, esos resultados de investigación científica les llega de manera inequitativa a diferentes grupos. Ahorita con todo el ejemplo del COVID y de la vacuna, pues lo tuvimos clarísimo, ¿sí? Ya no tenemos que revisar la historia, sino lo presenciamos como pues el tema de la investigación y de la distribución de las vacunas pues se dio de manera inequitativa y justamente afectando a aquellos que sufren todo tipo de injusticias sociales, pues fue a los últimos que les llegó o a los que se les distribuyó de manera desigual, no solamente en términos. Entonces ahí la afectación tiene que ver, también heredaron algunas comunidades una desconfianza acerca del conocimiento científico que a mí me parece muy grave. Entonces, yo creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, el experimento de Tuskegee, que fue pues, de las cosas más, creo que es perfectamente es la investigación más cruel, éticamente reprobable de la historia de la humanidad. A partir de afrodescendiente quedó con desconfianza de la ciencia y eso tiene sus consecuencias aún hoy en día. Entonces, esa distribución, esas injusticias epistémicas en la ciencia también tienen consecuencias a nivel de la desconfianza que se puede producir en el conocimiento científico que puede ser y que puede beneficiar o que debería beneficiar a las personas de manera equitativa. Y un tercer punto, bueno, entonces este segundo punto tiene que ver con la segunda forma de injusticia epistémica que la llama Fricker injusticia hermenéutica, en el sentido de que no se ofrecen los recursos adecuados a las personas para entender, para comunicar sus experiencias. En ese sentido, yo creo que a nivel de ciencia y divulgación también se está cometiendo una especie de injusticia hermenéutica porque no se brinda la comunicación y la divulgación adecuada para todas las personas y para todas las comunidades en países como Colombia y Latinoamérica. Entonces, la ciencia sigue siendo, los resultados de la ciencia, los beneficios de la ciencia sigue siendo como algo para unos pocos, que entienden solo unos pocos y que no a lo que no se tiene acceso por parte de otras poblaciones, y esto es particularmente grave y complicado en el tema de las mujeres, de su sexualidad, de los derechos reproductivos, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que en este tema hace falta muchísima investigación, pero bueno, ya hablaré de eso en los otros puntos. Y ya para finalizar rápidamente, las injusticias epistémicas tienen una consecuencia adicional y es que evita que se entienda que el desarrollo de teorías empíricamente adecuadas o más adecuadas depende de la estructura social de la ciencia. Esto tal como lo estoy diciendo, lo plantea una autora, Helen Longino, y tiene que ver con la propuesta de ella que se resume en una línea muy corta, y es: la diversidad promueve la excelencia. Entonces, uno de los trabajos importantes de las epistemologías feministas y de la filosofía feminista de la ciencia ha sido mostrar cómo no solamente estas exclusiones, estas líneas de investigación sesgadas, como ya mencioné, el sexismo científico, el racismo científico, no solamente han perjudicado la vida de grupos de personas marginadas, sino que también ha perjudicado a la ciencia misma. Si lo que nos interesa es hacer la mejor ciencia posible, pues debemos tener en cuenta que se debe incluir la diversidad, que se deben incluir distintos puntos de vista para lograr la mejor ciencia que queremos, que dependiendo de las perspectivas sigue defendiendo algunos ideales de objetividad, de acercarse al conocimiento objetivo posible. Para eso también necesitamos superar o remediar estas formas de injusticia epistémica. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Flor. Muy importante lo que has aportado, porque, bueno, esa es una perspectiva en la que tenemos que seguir trabajando fuertemente, es ese reconocimiento de la producción científica de las mujeres, del aporte que se hace desde las distintas producciones de conocimiento de los grupos socialmente excluidos, ¿no? Carlos, tú a propósito de este tema, cuéntanos un poco tus reflexiones respecto de esto, digamos, ¿cuál sería la importancia de dar a conocer este asunto, digamos, de las injusticias epistémicas
y de qué manera nos podría aportar en ese desarrollo científico para un país tan diverso como el nuestro y en este momento tan particular. Bueno, muchas gracias, Diana. Primero la saludo y los saludo a todas las personas que están presentes en esta conversación y agradecerles también pues la invitación. Pues mira, el mismo concepto de injusticia epistémica ya es un gran aporte no solamente a la discusión académica, ¿sí? Es un gran aporte a cierta forma en que la gente va a poder entender qué es lo que pasa cuando no se le reconoce como sujeto de conocimiento y cuando es de algún modo agraviado, dañado, perjudicado, violentado, por la razón de tener un acervo de conocimientos que no se ajustan, por decirlo de algún modo, a los criterios de validez de la ciencia, ¿no? El concepto de justicia epistémica en ese sentido tiene como una doble función allí, ya como nos han explicado el profesor Buenaventura y la profesora Flore Milce. Quisiera hablar un poco como de las consecuencias también ahora de ese concepto, y es que tiene una doble función, y es por un lado una función que es claramente hermenéutica, si se quiere, interpretativa, ¿no? Nos permite entendernos a nosotros mismos qué es lo que finalmente nos está marginando como sujetos de conocimiento frente a una forma de entender el conocimiento que solamente ha sido validada o cuyos criterios de validación hegemónicos, digamos, han estado profundamente marcados por una historia política, histórica y también económica, que nos deja un poco por fuera quienes no estamos dentro de esa historia, ¿cierto? O a quienes hemos sido como sujetos desconocidos, silenciados, oprimidos, si se quiere, frente a esa historia. Y por otro lado, entonces también tiene una dimensión que es política, ¿no? Que está profundamente ligada con esto. Que también nos permiten ese reconocimiento de qué es lo que nos está pasando, cuál es el tipo de injusticia que estamos padeciendo y que, como dice el profesor, bueno, entonces el origen o la doble cara, ¿cierto?, de las injusticias sociales, nos permite también entonces enfrentarlo a través de una lucha, ¿cierto? Ponerle un nombre, llamarlo injusticia epistémica, ya nos permite entonces entender qué es lo que está pasando y emprender una serie de acciones que nos conduzcan de alguna manera, a tratar de evitarla, ¿sí? A reconocer qué nos pasa, a reconocernos dentro de un margen en el que estamos siendo profundamente agraviados, como decía la profesora Flore Milce. Y allí quizás también vale la pena aclarar que la noción de justicia o de injusticia que está allí involucrada en este concepto no es, como también lo anotaba la profesora Flore Milce, un asunto de la distribución o redistribución igualitaria de lo que podríamos llamar ciertos bienes epistémicos, ¿no? Como la educación. Cuando hablamos de justicia epistémica no estamos necesaria o únicamente hablando del asunto de cómo las personas menos favorecidas pueden tener acceso a la educación, ya sea básica o universitaria, sino que también estamos hablando más bien de un tipo de justicia como reconocimiento, ¿no? Que tiene que ver también con la manera en que las personas que no tienen a su disposición o que no han cultivado dentro de sus grupos o dentro de su cultura formas de conocimiento que se alineen con los criterios de validez de la ciencia, puedan ser también reconocidas y pueda entenderse que como sujetos de conocimiento pueden contribuir a ese acervo, ¿cierto?, de epistémico, como llamamos así, de producción, de evaluación, de crítica de los productos que se han conseguido gracias a la aplicación de diferentes formas de entender el mundo y de conocerlos. Solo bajo la idea de que puede haber ese reconocimiento de la diversidad epistémica, ¿cierto?, de la que ya nos hablaba el profesor Buenaventura, pienso yo que se puede también equilibrar, digamos, la balanza y se puede hacer frente a esa experiencia de marginalización a la que se ven abocados quienes no están dentro de la línea
de los criterios de valoración del conocimiento propiamente científicos, ¿no? Con esto no, de nuevo, hay que aclarar también, ¿no? No es una actitud para nada anticientífica, ¿no? Como decía en nota el profesor Buenaventura, se trata de diferentes propósitos, ¿no? La ciencia tiene un propósito y apunta, digamos, a conseguir una serie de resultados, ¿no? Que, a los cuales podemos obviamente asumir con los cuales podemos asumir una actitud crítica, entre otras cosas, pero también hay otras orientaciones, ¿no? Otros enfoques y otros objetivos, ¿no? Y lo importante aquí es como que con este tema centremos también el foco de atención en las voces y las perspectivas, por ejemplo, de las personas que han sido excluidas y silenciadas sistemáticamente por lo que puede llamarse algo así como una especie de jerarquización de los saberes, ¿no? Como si hubiese, como si la ciencia fuese más o la única, ¿cierto? Fuente de conocimiento, ¿no? Y simplemente el concepto de justicia epistémica, pienso yo, ahora que se pone a circular en la opinión pública, un poco, como mencionaban ustedes, a raíz de una polémica que se genera en Colombia, generada por un ex rector de una universidad, científico él, ¿cierto? Que no logra entender de manera suficientemente completa el concepto, pues pone a circular el tema, ¿no? Y la gente empieza a preguntarse, vea, ¿qué es esto, no? Y empieza a haber una discusión de intelectuales o también de personas que han trabajado sobre el tema. Y yo creo que eso ayuda justamente, el poner, digamos, en discusión el tema de la justicia epistémica, ayuda justamente a luchar en contra de las injusticias epistémicas. Antes no sabíamos que ser desconocidos en nuestra función como agentes de conocimiento que no necesariamente están alineados con una forma de entender el mundo plenamente científica, aunque usemos los resultados de la ciencia, pues nos condenaba un poco como al margen y a la oscuridad y al silenciamiento. Y ahora que hay este concepto circulando, pues podemos generar como estas formas de lucha. Entonces, de nuevo, no se trata simplemente de una actitud anticientífica, ¿no? Se trata más bien de reconocer, ¿no? Entender la justicia ahí como reconocimiento de las diferentes formas de entender el mundo, de conceptuarlo, de asimilarlo, de interpretarlo, de experienciarlo también, porque no se trata solamente de encontrar algunos resultados efectistas, ¿no? Como nos lo hacen ver muchas veces, sino también, como mencionaba el profesor Buenaventura, de cómo es que entendemos, experienciamos y vivimos ese mundo, no necesariamente con base en esos criterios que son plenamente científicos. Y la justicia un poco epistémica apunta a esa forma de reconocimiento. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, que a partir de una injusticia epistémica se dan a conocer estas concepciones, ¿no? Lina, ¿quieres formular la segunda pregunta? Sí, yo estaba pensando en que estamos muy interesadas e interesados en esto de la influencia sobre la construcción de políticas públicas. Entonces, nosotras preparamos una pregunta al respecto para ustedes precisamente, pensando en esa construcción de políticas públicas, ¿por qué es relevante considerar las injusticias epistémicas y la justicia epistémica como un principio del gobierno de cambio aquí en Colombia? Entonces, no sé si el profe Aventura quiere comenzar. Mucho gusto. Yo pienso que esta manera de construir diálogo más dialógica es muy buena, porque ya logramos algunos avances interesantes. Yo pienso que es bueno para la gente que está interesada en seguir este tipo de debate, es que, como han visto, la justicia epistémica se toma hoy en día en dos sentidos distintos, en muchos sentidos, pero dos sentidos distintos. Uno es que mismo dentro de un sistema de conocimiento concreto, por ejemplo, el sistema científico, hay muchísimas injusticias epistémicas. La profesora Flore Milce lo mostró de una manera muy elocuente. Y realmente lo que es interesante de ver cómo hay muchas maneras de hacer ciencia, no hay una sola. Sandra Harding y muchas otras epistemólogas feministas, Isabel Stengers en Bélgica lo ha mostrado,
como realmente nunca hubo una cierta y sola manera de hacer ciencia. Los estudios, por ejemplo, sobre los orígenes de las especies por las feministas en el tiempo de Darwin son muy ilustrativas de la diversidad que esto es. Y esa diversidad es fundamental dentro de la ciencia, porque por veces no hay un sentido de justicia epistémica. ¿Qué pasa? Hay conceptos que pasan como absolutamente ciertos cuando son misóginos, cuando son muy parciales. Por ejemplo, en la sociología, vemos la sociología marxista, la ciencia social marxista, el concepto de trabajo reproductivo. O sea, la distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo es el trabajo en la casa de las mujeres, de cuidar del marido, la pareja, de los hijos, alimentación. Mira, no se puede imaginar trabajo más productivo que el trabajo de las mujeres en la casa. Producir la vida, por ejemplo, es la cosa más productiva que podemos imaginar. Pero como no era y no es pagado, no es evaluado a la teoría del valor trabajo, se fue considerado como reproductivo, o sea, sin valor. Esto muestra cómo todos los conceptos son, de hecho, tienen que ser interrogados a partir de una perspectiva epistémica. Ese es el trabajo que es muy importante que tiene que hacerse. Eso se hace con todas las metodologías y principios que la profesora Flore Mills y Carlos han mencionado también. Pero hay la otra dimensión que entre diferentes sistemas de conocimiento. Justicia epistémica como entre formas distintas de conocer el mundo. Y eso hay que reconocerlo, porque como el profesor, por lo menos con lo cual debatí en Colombia, que empezó ese debate, realmente no hay dos formas, es simplemente la ciencia y nada más que eso, ¿no? Y esto es muy importante para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento científico, filosófico, lo que sea, es un conocimiento, como viene de la palabra epistemología, quiere decir en griego exactamente la idea de una validación de una práctica especial es separada de las otras prácticas. Es una práctica de conocimiento que se hace en centros de investigación, en universidades, etc. Pero gran parte, los otros conocimientos populares, feministas, campesinos, indígenas, rurales, urbanos, no son construidos de una manera separada. Son construidos en la práctica, en la vida cotidiana. Y por eso, para este caso de estos conocimientos, respetarlos es respetar también sus modos de vida, su cotidianidad. Es distinto. Entonces, yo pienso que una política pública en Colombia que sea orientada por estos dos conceptos de justicia epistémica, tienen que saber que por un lado esta diversidad epistémica dentro de la propia ciencia es fundamental a través de toda la construcción de más gente, más diversidad de conceptos, no solamente de gente, sino también de conceptos, de ideas y de teorías, sino también la promover otros conocimientos. Pero el problema de la política pública en ciencia tiene aquí una trampa que ya se han ciertamente imaginado cuál es que la política pública de ciencia es una política pública, digamos, de una sección separada, especial de la política pública. Pero ¿cómo se defiende? Por ejemplo, el conocimiento popular indígena afrocolombiano se defiende protegiendo los territorios, defienden el modo de vida de las poblaciones rurales y urbanas. Yo estoy terminando un trabajo en Cali, después del estallido de Cali, y que nosotros estamos intentando de ver ahora, por ejemplo, en Siloé, donde tenemos un tribunal popular, es de ver cómo la gente construyó una realidad a partir de su experiencia del estallido. Entonces no es posible, tenemos que respetar sus barrios. Tenemos que respetar los territorios donde Francia Márquez construyó su identidad, de que tanto Colombia se orgullece hoy. Entonces, esa es otra cosa. Es una política pública que va a ser mucho más amplia porque tiene que respetar estas formas de justicia social dentro de los territorios, de los barrios, de las profesiones, etc. Entonces, me parece que ahí tendremos que reconstruir la propia idea
de política pública de ciencia, porque la política pública de ciencia fue construida en la base de que hay solamente un conocimiento válido, que es el conocimiento científico. Entonces, todo esto nos muestra que no es fácil, es una transición, y una transición histórica son siempre más largas que un gobierno, que una generación, pero hay que pensar que tendremos que pensar el conocimiento de estas formas, digamos, más amplias, donde la propia epistemología tiene que ser incorporada, digamos así, en la vida cotidiana de poblaciones que realmente de su vida hacen una otra forma de convivir con nosotros y dar sentido al mundo. Porque de otra manera, por ejemplo, y solo para terminar, porque quiero respetar estrictamente mi tiempo, espiritualidad, la ciencia. Yo trabajo actualmente, estamos trabajando sobre la cuestión de los ríos sagrados de reconocimiento de derechos, de ríos y de nevados, por ejemplo. Claro que no se puede hacer eso dentro de un marco de ciencia. La ciencia no reconoce lo que es la espiritualidad. Yo puedo entender, obviamente, como cientista social, como filósofo, etcétera, pero no lo vivo intensamente, porque fui entrenado en otro concepto de lo que es sagrado, y el sagrado es algo arriba, no algo que está aquí con nosotros. Esta idea es fundamental porque hay conocimientos que son buenos para caracterizar la fisicalidad del mundo y otros para caracterizar la espiritualidad del mundo. Entonces, es esta diversidad que a mí me apasiona más y que tendremos realmente que trabajar. Esto implica una revolución dentro de las universidades, dentro de la propia política de educación, pero eso será una otra cuestión más amplia. Es por aquí que yo gustaría de ponerse, obviamente, decir, no digo menos, sobre la primera parte de la política pública de ciencia, que tiene que ser mucho más abierta y transformada, simplemente resaltar el otro lado de que se puede quedar de fuera, y es también política pública epistémica, porque reconocer a la gente sus conocimientos, porque no se puede reconocer a la gente si no se reconoce sus conocimientos. Los colonizadores fue siempre así. Tuvieron que destruir los conocimientos para destruir la gente. Es por eso que yo hablo que epistemicidio y genocidio son de los dos lados de la misma moneda. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, por la participación. Bueno, yo creo que podemos seguir con Floremice. Claro, Lina, muchas gracias. Fui un poco descortés porque es que me tiene muy entusiasmada el tema y no comencé la vez pasada saludándolas y saludándolos. Muchísimas gracias por la invitación y por este diálogo tan absolutamente necesario. El entusiasmo es en parte porque por fin como que se están dando estos diálogos y está dándose cabida a estos conceptos, ¿no? Como lo mencionaba Carlos, tal vez no... Esto es muy de Colombia. Es gracias a que alguien entendió muy mal el concepto y lo publicó con muy mala intención que entonces se puso en el debate público y bueno, tenemos que aprovechar la ocasión para corregir un poco. Respecto a la pregunta específicamente, yo remito aquí a todos los oyentes y las personas que nos acompañan al primer conversatorio de los 5 jueves para la ciencia. Yo que absolutamente, ahí está la agenda. Es una cosa maravillosa ver cómo desde la astronomía, desde las neurociencias, desde la biología, bueno, se me olvidan como otras, hay una claridad de cómo incluir políticas públicas para una ciencia que tenga la mirada y como horizonte la justicia social. Por supuesto, allí se habló de educación, es que es inevitable, se habló inclusive de la educación desde preescolar, de cómo debemos incentivar, ¿sí?, una educación con interés y con creatividad, pues para fomentar esta idea de que cualquiera de nosotros podría hacer ciencia, ¿por qué no? Obviamente también en la universidad, y esto tiene todo que ver con políticas afirmativas. Esto hay gente que no le gusta, pero tiene que ser así. Las becas de doctorado tienen que tener una cuota de personas de grupos marginados.
becas de postdoctorado, los grupos de investigación, la financiación. Todo, es que no es difícil hacerlo, una convocatoria en la cual se incluya un presupuesto importante y no las tenemos, en Colciencia no las tenemos. Ojalá estas nuevas directivas sean un poco conscientes de eso, que no es nada difícil incluir en las convocatorias una cuota de representación de grupos marginados. Porque por supuesto que sí hay científicas y científicos de calidad de muchas poblaciones que han estado invisibilizados. En filosofía también nos pasa mucho, yo creo que Diana lo sabe, y es muy difícil. En algún momento, hace unos años, me lo jugué también, que los congresos de filosofía en los simposios incluyeran una mujer filósofa, y ustedes no se imaginan todo lo que me alegaron. A mí me parecía como increíble, les decía una. Pero en fin. Y también a mí me parece muy importante, yo insisto mucho, y esto hay que hacerlo desde el gobierno, y esto hay que hacerlo desde política pública, y hay que hacer no sé, una legislación que apunte al tema de medios de comunicación y de medios de divulgación. Tenemos, o sea, es una necesidad urgente de concientizarnos acerca de los prejuicios, de los estereotipos que están metidos en la cabeza de todos. Y eso pasa por todo lo que se difunde en medios. Entonces, en Europa, en otros países ya hay políticas que prohíben la publicidad sexista, por ejemplo. Pero aquí todavía tenemos en un programa de televisión 20 comerciales donde 14 son las mujeres cocinando con el bebé, con las medias veladas, con el producto para adelgazar. No hay mujeres científicas en esto que la gente está consumiendo día a día, y más hoy en día que todo el mundo está pegado a esas redes sociales. Entonces eso no va a pasar voluntariamente, eso no va a pasar. Hay unos esfuerzos grandísimos de las redes de mujeres científicas, astrofísicas, economistas, pero son unos esfuerzos que no alcanzan. Entonces, por eso hay que incluir legislación al respecto, y se puede, y hay que mirar cómo se puede estar haciendo en otro lado. Pero, entonces, volver a mencionar la discusión del ex rector Wasserman a partir de su lectura, creo que tal vez muy superficial, de un documento borrador que, pues, la verdad, yo todavía no sé si qué habrá pasado, pero muy interesante a esta discusión. En redes sociales veía uno que había un montón de gente que decía, yo no leí el documento, pero quisiera dar mi opinión. Y ahí hay una cosa súper importante que también surgió mucho en el primer conversatorio que ustedes organizaron, y son estas preguntas que son centrales, ¿no? Ciencia, ¿sobre qué? Ciencia, ¿para qué? Ciencia, ¿con quiénes? Y ciencia, ¿cómo? De estas 4 preguntas hay 3 expresas ahí en el documento. Entonces, políticas públicas en un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tiene que partir de esas preguntas con el enfoque que, por ejemplo, provee el tema de la justicia epistémica. Ya el profesor Boaventura dio el ejemplo de los territorios, de los recursos ambientales y de los saberes locales. Me gustaría dirigirme pues otra vez al ejemplo del tema del cuerpo y sexualidad femenina. O sea, ¿qué clase, sí, ciencia sobre qué? ¿Sí? ¿Qué tipo de investigaciones vamos a hacer en Colombia acerca del cuerpo y sexualidad femenina, de los métodos anticonceptivos, de la manera en que se están distribuyendo, de la manera en que se hace investigación, del impacto que tienen diferentes fármacos en diferentes poblaciones de mujeres en Colombia? Esa investigación hay que hacerla, pero en esa investigación hay que incluir a mujeres científicas, ¿sí?, que tienen el conocimiento y tienen la conciencia social y de epistemología social, porque no cualquier científica tampoco podría hacerlo. Y ciencia cómo, pues de la manera en que lo propone el documento, que ojalá se pudiera hacer realidad, pues de las maneras un poco como lo estamos comentando acá. Se debe incluir la perspectiva de las poblaciones, se debe ir a consultar a grupos, a comunidades de mujeres marginadas,
acerca de estos temas. Eso no quiere decir, como erróneamente se dijo acá en la discusión en Colombia, que entonces ahora se quiere acabar con la ciencia dura, con la objetividad de la ciencia, o que ahora se quiere que todo el mundo, que cualquiera pueda hacer ciencia. No, hay que incluir, y ahí hablo de un concepto un poco especializado desde la fenomenología, la perspectiva de primera persona de las personas que están sufriendo, padeciendo muchas veces los efectos de las ciencias, e incluir esa perspectiva de primera persona con una perspectiva de tercera persona, como por ejemplo la que se maneja en neurociencia. ¿Y para qué? Que es una pregunta importantísima también, esa ciencia, ¿para qué? ¿Para qué se hace? Entonces yo creo que una política pública debe incluir estas 4 preguntas, y estas 4 preguntas pueden tener una muy buena orientación a partir de estos temas de justicia o injusticia epistémica, de epistemologías sociales, epistemología feminista, qué sé yo. Esperemos que también, lo digo como muy sinceramente y con la mayor esperanza todavía, que la convocatoria de doctores, pues que se incluya a científicos sociales también, porque yo creo que se está cometiendo una injusticia también en el conversatorio pasado. Pues sí, fue lo único que extrañé, como la filosofía, las humanidades y otras ciencias sociales como la antropología, la sociología, tienen un papel muy importante que jugar. Estos temas que estamos planteando, ojalá no queden acá, sino que justamente alguien pueda tener voz allá en la redacción y la ejecución de políticas públicas. Listo. Sí, yo quiero intervenir un poco en relación con lo que está diciendo Florenice, porque, bueno, cuando pensamos estos conversatorios, pensamos sobre todo poner en discusión en quienes hacen ciencia, digamos, de las ciencias básicas, como de las ciencias naturales, porque sabemos que en el campo de las ciencias humanas esto está discutido y tenemos mucha más apertura para estos temas. Sin embargo, sí me parece, Florenice, que es muy importante, tanto que se habla de la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, etcétera, ver cómo está el ejercicio de la investigación científica en este sentido, digamos, de cómo se pueden relacionar las ciencias básicas con las ciencias humanas. Bueno, Vanessa hace parte de nuestros trabajos, sé que Lina también, es decir, que hay una interrelación allí que es muy importante, ¿no? Y cómo empezar a trabajar en serio el tema de la construcción de política pública, cómo podemos participar, porque también creo que uno de los elementos fundamentales de la justicia epistémica será que nos convoquen a participar, o que nosotros y nosotras exijamos esa participación también. Carlos, no sé cómo lo ves, cómo piensas esta posibilidad de incidir en la política pública desde esta perspectiva. Gracias, Diana. Pues mira, yo pienso que el asunto de las políticas públicas en relación con el conocimiento no es algo que se pueda pensar atómicamente, ¿no? Ya que estamos hablando de ciencia, cuando digo atómicamente, no creo que simplemente un conjunto de procedimientos que estipulen unas normativas en relación con cómo debemos distribuir el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, pueda resolver por sí solo pues, un problema que es un problema estructural, ¿cierto? Es el problema de la falta de conciencia social en la diversidad epistémica, ¿sí? Yo creo que toda política pública tiene que estar también como de la mano, ¿cierto? O integrar más bien casi que de manera no atómica, sino molecular, holista, si se quiere, ¿cierto? Todo un conjunto de elementos que están relacionados y que no solamente vienen desde, digamos, las políticas que se puedan generar para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que también tienen que estar acompañados de un conjunto de políticas dentro del Ministerio, por ejemplo, de Educación. ¿Por qué? Porque claramente hay que pensar que los presupuestos epistémicos de las normas con las que se hacen esas políticas son los que tenemos que empezar a cuestionar, ¿sí? O a asumir críticamente, ¿sí? Porque dentro de los presupuestos epistémicos de qué es lo que vale más como conocimiento, etcétera, con las que armamos nuestras políticas públicas o las que se han armado nuestras políticas públicas del conocimiento, es claro que hay una priorización de los valores epistémicos
que privilegian, digamos, a la ciencia en función de los propósitos y las formas de operación que ella realiza con base, pues con el objetivo de lograr ciertos resultados, ¿no? Entonces, valores epistémicos, yo que sé, como la precisión, la innovación, la efectividad, ¿cierto? Claro que son criterios importantísimos en la ponderación cuando a lo que apuntamos justamente es a una idea de progreso, a una idea de desarrollo industrial, a una idea de, sí, pero cuando ponemos otros propósitos dentro de esa misma política, sí, quizás estos mismos valores epistémicos que pueden ser muy importantes para ciertos propósitos, ya no lo sean tan importantes para otros, como lo mencionaba también el profesor Buenaventura, ¿no? No sé, uno puede llegar a pensar que se requieren o más bien que uno puede pensar en una suerte como de subordinación de la ciencia, no solamente a la producción eh, industrial, ¿cierto? O al extractivismo, digamos, que produzca una cantidad de materiales de una manera súper efectiva y mucho más dinámica y mucho más rápida, sino que también puede llegar a pensar a la ciencia, por ejemplo, y la tecnología, ¿no? En términos de cómo hacemos la ciencia de modo tal que sea coherente con la defensa, por ejemplo, de la vida y no con la acumulación y el extractivismo, ¿no? ¿Cierto? O podemos también pensar no solamente la ciencia como la ciencia en términos de la jerarquía de la que yo estaba hablando hace un momento, ¿no? Como si fuese la única o la principal fuente de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que se requiere es una suerte de comprensión del papel de la ciencia en la historia, ¿sí? Y por qué se ha posicionado como la principal fuente de conocimiento. Y eso no se va a lograr si de la mano, no va de la mano de una política, por ejemplo, de educación, ¿sí? Que nos enseñe desde la escuela, por ejemplo, por qué la ciencia es un sistema muy importante, pero no es el único, ¿sí? Y es muy importante para ciertos propósitos y hay que pensar en qué propósitos y hay otros que son muy importantes para otros propósitos y hay que pensar bajo qué valores subordinamos esos otros propósitos para otros saberes. Entonces, desde que no haya una política, digamos, de educación también, que desde pequeños nos conduzca a una actitud crítica, consciente de la diversidad epistémica, pues hacer una política del conocimiento per se no va a ser de todo satisfactoria, ¿no? Yo creo que ahí el estudio, por ejemplo, de la historia de la ciencia puede mostrarnos mucho cómo fue que la ciencia se impuso y no necesariamente de la manera más pacífica, ¿no? Sino cómo la aceptación de eso que condujo a la historia del pensamiento de Occidente, a la concepción jerárquica del conocimiento, donde está la ciencia en el tope, pues quizás nos abra un poco la mente, ¿no? Nos genere lo que se conoce como una suerte de apertura mental frente a otras formas y otras posibilidades y otros canales posibles de acceso al conocimiento que no sean solamente y únicamente los científicos. Entonces, la política, por ejemplo, hacer una política de ciencia basada o donde se priorice, por ejemplo, la innovación, ¿sí? Ahí en esa política se le va a dar prioridad a los resultados conducentes a la reproducción misma de un sistema económico extractivista y neoliberal, entre otras cosas. Y la jerarquización de los saberes, pienso yo que se mide a veces en función de la efectividad de los resultados. Pero hay que tener, por ejemplo, en cuenta que efectividad también es como concepto de éxito, ¿sí? Responde a ciertos propósitos que definen de algún modo como nuestro horizonte histórico como sociedad, ¿no? Como qué queremos ser, qué deseamos resolver. eh, Esto tiene que ser efectivo con qué propósito, para qué objetivo. Todas esas preguntas de alguna manera abren nuestro presente múltiples ámbitos de posibilidad. La diversidad, digamos, de saberes, y no solamente el científico es lo que debe primar en una política de conocimiento. Porque si bien ha sido efectivo el conocimiento científico para lograr ciertos resultados, por ejemplo, ir más allá de los límites observacionales del universo, ¿no? Ahora con este nuevo telescopio que está asombrando a todo el mundo, en la producción, digamos, de vacunas, de medicamentos o lo que sea, eso ya hablando de una manera un poco romantizada
de la ciencia, pues hay otras formas también de conocer que apuntan a otros propósitos sociales, ¿no? Como lo decía el profesor y como también lo notaba Flora Emilsen, ¿no? Como la literatura, la artesanía, la espiritualidad, y sobre estas formas de saber que no son necesariamente efectistas para un modelo social neoliberal o basado en la extracción o en el mercado, por lo menos son necesarias, por ejemplo, para nuestra configuración social, ¿sí? Y reconocerlas garantiza de algún modo la justicia social en la medida en que su reconocimiento, de ahí que hablábamos de justicia, nos permite de alguna manera ampliar el horizonte de comprensión que evita la marginación y la jerarquización social. Y esa jerarquización justamente que, como sabemos, es pensada en términos de la satisfacción de necesidades que imponen los mercados los modelos del mercado neoliberal, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo debe apuntar a la eliminación justamente de la jerarquización y de la superioridad, ¿no? Ese debate sobre si la ciencia es superior a, las ciencias naturales son superiores a las ciencias sociales, o si la ciencia en general es superior a los conocimientos ancestrales o cosas de eso, es un lenguaje que está haciendo daño, es un lenguaje que divide, es un lenguaje con el que estamos entendiendo el mundo de una manera tal que nos va a conducir finalmente a un modelo de sociedad que va a seguir profundizando en términos de esa jerarquización, pues las brechas, y que de todas formas va a seguir como eliminando, o más bien silenciando la diversidad. La respuesta a la pregunta de si es la ciencia superior a otros saberes con respecto a ciertos propósitos, pues es obvia, ¿sí? Pero es tan obvia como preguntar si la ciencia es superior a la literatura con respecto al propósito de ser una forma de expresión del sentir de los pueblos en su cotidianidad, ¿no? Entonces, seguir a ese tipo de comparaciones y basarnos en el lenguaje de la superioridad, pues no conduce absolutamente a nada. Y yo, digamos, ya como para ir cerrando con esta pregunta, toda política pública también, digamos, a través de esa concientización de los presupuestos filosóficos, sociales, epistémicos, ontológicos que la condicionan, que la articulan, debe estar como conducida, ¿cierto? De una manera también muy integral a la producción de ciertos cambios que son necesarios. No a la reproducción de lo que ya estaba, sino a los cambios que son necesarios. Y estos cambios no solamente son cambios en el orden simplemente normativo, sino que son cambios que deben apuntar a un tipo de cambio o que generen cambios significativos que son invisibles, digamos, en el sentido en el que no son materiales, sí, pero con cambios en las formas de pensar de las personas, ¿no? Un cambio ético, cambios en el reconocimiento de la diversidad, no solamente epistémica, sino ontológica, de que hay diferentes formas de comprensión del mundo, ¿sí? Y por supuesto, como cambios institucionales, ¿no? Cambios institucionales que dinamicen o conformen las instituciones de una manera diferente para que haya una como integración a manera de codirección, ¿no? De codirección, ¿cierto? Entre la forma que institucionalmente se implementan estas políticas y la forma en que las políticas también ayudan a que la gente logre la comprensión de por qué se necesitan esos cambios institucionales, ¿no? Me comentaba una filósofa, amiga mía, Diana Acosta, que uno podría hacer más o menos una suerte de analogía con lo que pasó con las instituciones que se crearon a raíz del conflicto colombiano, ¿no? Más que el conflicto del acuerdo, ¿no? Las instituciones de justicia transicional, por ejemplo, que empezaron a crear condiciones estructurales de alguna manera para fortalecer la comprensión del otro y darle credibilidad, por ejemplo, a las víctimas y a los firmantes de paz, ¿no? Que antes se les llamaba excombatientes, y que de alguna manera eran marginados por la misma producción o para la misma producción, por ejemplo, del conocimiento sobre el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que eso sirve para decir que uno debería pensar de pronto una política de conocimiento que tenga más o menos esta misma función, ¿no? Que genere esas formas de reconocimiento y que sobre todo genere cambios estructurales, institucionales, también sociales y a nivel individual. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quedan muchas cosas en el ambiente que quisiera poder incluir dentro de la última pregunta, ¿no? Habíamos pensado
plantearles, bueno, cuáles son las reflexiones para hacer respecto del contexto colombiano y latinoamericano, podríamos decir del sur global, ¿no? Desde el punto de vista de las injusticias y de la restitución de la justicia epistémica, ¿no? Y a propósito de lo que ustedes han venido planteando, me parece interesante también decir que a pesar de que aún siga siendo hegemónica una perspectiva de ciencia elitista, ¿cierto? Jerarquizada, como bien lo plantea Carlos, colonial, patriarcal, un poco como lo plantea también el profesor Boaventura, estandarizada, ¿cierto? Porque también en relación con la formación, y lo alcanzamos a hablar un poco en el primer conversatorio, cómo también se ha dado esa idea de que hay una ciencia, si hay un tipo de, una manera de hacer ciencia que es la que importa y es la que debe enseñarse, y no reconocer los saberes que surgen, que circulan y que podrían dialogar en las escuelas, ¿no? Digamos que se sigue pensando en esta idea de que hay ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Un poco en esa perspectiva que lo plantea Carlos. Sin embargo, también derivado de la reflexión con estos científicos y científicas en la conversación anterior, reconocíamos que se ha venido trabajando, hay unas múltiples investigaciones que hoy están trabajando desde una perspectiva de ciencia abierta, que parte de las realidades de las comunidades, de las necesidades, de los problemas reales de la vida cotidiana, y se han dado transformaciones, digamos, culturales y también unas transformaciones en la manera de hacer investigación científica, ¿no? Entonces, bueno, en ese, digamos, en esa disputa, porque sigue siendo una disputa, que podríamos encontrar, digamos, en este momento en el contexto colombiano y latinoamericano, con qué logros nos encontramos, pero también cuáles serían los desafíos en este ejercicio de restitución de la justicia epistémica, profesor Boaventura. Es una pregunta enorme, pero tengo gusto, porque mi experiencia es un poco, me ayuda de alguna manera a contextualizar mi respuesta, se toma un minuto más, porque uno pasa a Colombia, que yo estudio y con que he trabajado desde de los años 90, por eso más de 30 años, sorprende, siempre me ha sorprendido por muchas razones, ¿no? Un país de tanta violencia al mismo tiempo, de una sociedad civil tan activa, ¿no? Tan organizada, con tantos líderes sociales muertos. Y esta creatividad es algo que se puede ahora maximizar en Colombia. Yo debo decir que pasé concretamente mi vida de experiencia con Colombia en los tiempos recientes de una manera muy fuerte, ¿no? Irán Vélez era mi estudiante, mi postdoctoranda aquí en Coimbra hace 4 meses, trabajando aquí con nosotros sobre ciencias ambientales. Es una maravilla, ¿no? Brillante, intelectual. De repente, es ministra de Minas y Energía en Colombia. Esto es Colombia, ¿no? Esta posibilidad de construir rupturas, ¿no? Lo mismo con Francia Márquez. Yo me recuerdo, si ya conozco y trabajo con Francia hace más de 2 años, ¿no? Yo me recuerdo muy bien de un momento en que mismo algunas mujeres, y no solamente hombres, y de izquierda además, recomendaban a Francia que no se candidatara, que era imposible porque como mujer nunca podría ser vicepresidente, tener votos, etc. Yo siempre, él lo ha subrayado en una entrevista reciente, yo siempre insistí, Francia, adelante, esto es tu tiempo, porque tú representas una historia que tiene que ser contada en Colombia y que debe tener mucho más visibilidad. Y ahí estamos. O sea, Colombia permite esto. Esto significa que, como siempre, las expectativas en Colombia pueden ser siempre y pueden ser con razones muy altas, pero también las frustraciones por veces, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poquito de las expectativas y las frustraciones posibles, ¿no? Las expectativas son altísimas, porque en este momento nosotros podemos ver para el contexto colombiano permite hacer algunas cosas que no eran antes, ¿no? Carlos ha hablado de una manera brillante sobre lo que puede ser una política científica para otros objetivos, como
Floremilce también. Y me parece que realmente hoy tenemos una conciencia de que, por ejemplo, si vamos para una economía de buen vivir o de vida sabrosa, ¿cómo se hace investigación sobre la vida sabrosa? ¿Qué es eso? ¿Se puede hacer un proyecto de investigación? ¿Cómo sería? ¿No? Es algo que nos obliga a pensar exactamente en todos estos sistemas de diferentes conocimientos que nos pueden ayudar. Yo voy a desarrollar un concepto que quizás ya lo hemos utilizado en talleres, etcétera, sobre todo con los movimientos indígenas y afro en Colombia, que son las ecologías de saberes, que es básicamente ruedas de conversa, donde nosotros vamos, siempre que cada persona no me habla más de que 5 minutos, porque no es permitido en la rueda, de poner sus puntos, sus maneras de ver, y les digo, en mi experiencia hay dos clivajes, dos diferencias que una política pública ahora en Colombia puede intentar de enfrentar. La primera es el clivaje y la real superioridad, como Carlos decía, entre conocimiento científico y otros conocimientos. El otro clivaje es los prejuicios entre conocimientos populares, entre conocimientos indígenas y conocimientos feministas, entre conocimientos feministas y conocimientos urbanos o afro. O sea, hay muchas diferencias que necesitan lo que llamo de interconocimiento. Entonces yo pienso que una política, hoy en Colombia es posible realizar políticas con base en, primero, antes de organizar proyectos, etcétera, hacer auscultaciones de ruedas de conversas. Cualquier política necesita de estos diferentes ángulos que podemos traer para la discusión. Y esas ecologías de saberes se construyen enriqueciendo cada uno. Los científicos aprenden de los campesinos o de los indígenas o de las mujeres. Las mujeres obviamente también pueden aprender de las mujeres científicas y hombres científicos que tienen posiciones correctas que ayudan en su lucha. Porque ¿para qué de la ciencia? Es la lucha contra la dominación, no hay otra. Podemos, claro, tener nuestras diversidades sobre qué es la liberación, pero para mí, pienso que en general, mi experiencia me parece que si logramos que estos tres grandes modos de dominación, capitalismo, colonialismo y patriarcado, existen hoy, son fuertes, son todas igualmente importantes. Y ustedes miran, por ejemplo, el trabajo de Silvia Federici, lo muestra claramente, ¿no? Entonces, me parece que hay una oportunidad para estas ecologías de saberes que pueden, porque me parece, por ejemplo, he visto en mi trabajo de campo, la distancia entre Bogotá y Cali. Y lo he visto cuando hablo con gente sobre lo que estaba pasando en Cali, lo que se decía desde Bogotá, no se sabía casi nada. Una distancia enorme. Entonces me parece que hay que crear mucho interconocimiento dentro de Colombia. La otra idea que me parece muy de expectativa, muy alta, es que los colombianos y las colombianas tienen que ver que en este momento hay muchas cosas nuevas que debemos estudiar y aprender, pero por favor hay una cosa, hay mucho conocimiento en Colombia acumulado que no es conocido. Les doy dos ejemplos. Si en nuestras escuelas se pueda analizar con todas las limitaciones que tienen, porque documentos humanos no son divinos y por eso tiene obviamente algunas limitaciones. Los acuerdos de paz. Centenares de páginas donde ustedes pueden, que no han sido, porque el gobierno de Colombia que se siguió fue hostil al acuerdo de paz. Es un conocimiento profundo sobre los retos de la sociedad colombiana y con conocimiento extremadamente variado. Y ahora, en segundo lugar, yo fui, como algunos sabrán, miembro asesor del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad. Por favor, empecé a leer el informe. Yo lo empecé, es gigante, ¿no? Es gigante. Pero se lee este informe, hay un conocimiento sobre la realidad colombiana, de los testimonios, de las víctimas, de los victimarios, de las diferentes regiones, sobre todo las diferentes regiones y sobre todo las mujeres, que es muy interesante. El Chocó, por ejemplo, el Cauca, etcétera, que son absolutamente fundamentales para entender la nueva Colombia, si quieren, ¿no?
Entonces me parece que es un momento de grande expectativa y de gran futuro para Colombia. Yo pienso que el contexto, no una de las sociedades con las élites más estrictas, una de las sociedades más injustas del continente. Aquí este estudio de la Universidad de Londres, que recién ha sido divulgado en Colombia, donde 1.125 familias desde 1991 dominan la vida política, jurídica de los altos mandos de Colombia. Es una élite muy estrecha. ¿Cómo va esta élite enfrentar nuestra diversidad, vuestra diversidad, vuestro deseo de renovación? Es un punto que hay que analizarlo bien. Pero una nota, que es una nota solidaria, pero cuidado, ¿no? Cuidado sobre todo en la política de la ciencia. Lo habíamos visto, y pensé que fue la profesora Flores Merce y el profesor Carlos que lo han mencionado ya, de estos debates iniciales, es que lo que me impacta más en mi trabajo es lo que llamo la inercia de las ideas muertas. O sea, cosas que ya deslegitimamos, que no consideramos que son correctas mismo por cualquier criterio científico, sigan mandando en nuestros departamentos, sigan mandando en las políticas públicas de muchos departamentos, porque son los burócratas que están ahí instalados y que no han leído nada. Y por eso pienso que si ustedes quieren cambiar la política pública, y hay aquí la gente que está en la comisión, como está en este momento nuestra compañera Lalina, por favor, hagan talleres dentro de la institución para endogenizar estas ideas. Y les doy un ejemplo también de mi experiencia un poco más larga, porque ustedes son todos muy jóvenes, es que cuando en Brasil, en los 80, 90 sobre todo, se empezó el presupuesto participativo, que era una idea de los ciudadanos entrar, y después participé con Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, el inicio del presupuesto participativo en Bogotá, era la idea de que los ciudadanos pueden participar en la vida política y no solamente por el voto. Imagínese usted que 10 años después hicimos una encuesta a los funcionarios de las alcaldías, donde teníamos el presupuesto participativo, preguntándose si sabían lo que era el presupuesto. No sabían. O sea, la gente encargada de aplicar esta nueva política, de manejar el presupuesto, no tenía idea de que lo que nosotros estábamos. Y entonces se creó un grupo de trabajo que se llamó endogeneizar. O sea, crear dentro de la institución un interconocimiento para que la gente pueda trabajar. Yo, y en Colombia, tuve una experiencia reciente que es muy linda, muy reciente, muy buena, que fue con las juezas étnicas de la Justicia Especial para la Paz, de la justicia, de la JEP. Fue muy interesante porque los talleres que organizamos fue para que las juezas étnicas podrían con nosotros y con la presencia de los otros jueces explicar lo que es eso de justicia étnica, por ejemplo. Porque no lo sabía, porque para él justicia era justicia. ¿Qué es eso, justicia étnica? Ustedes ven, es lo mismo que vamos a enfrentar con la justicia epistémica. Muchos van a preguntar qué es eso. O sea, la inercia de las ideas muertas están dentro del Estado capitalista, colonialista, patriarcal, que es hoy casi igual hoy en Colombia que era hace un mes, dentro de la estructura administrativa del Estado. Y por eso hay que trabajar. Muchas gracias. Excelente, profesor Boaventura. Deja muchas cosas para pensar y sobre todo pues es un aliciente porque muchas de estas cosas que usted viene planteando se han venido trabajando en Colombia hace mucho tiempo de manera marginal, muchas veces de manera perseguida también, o sea, han sido perseguidas estas concepciones, ¿no? No ha sido sencillo que esta, como usted lo mencionaba, esta justicia epistémica también es justicia social, es precisamente por eso, porque ha sido también muy perseguida.
no es necesariamente una novedad, sino más bien una posibilidad de darle un lugar, de posicionarla, ¿no? En ese mismo sentido, bueno, ¿qué piensas, Flor Emilce? ¿Tú cómo ves este contexto hoy, digamos, sobre todo en ese trabajo que tú vienes realizando en términos, digamos, del posicionamiento de las mujeres en una perspectiva interseccional? ¿Cómo podríamos avanzar o cuánto hemos avanzado y cuáles serían esos desafíos en cuanto a esta restitución de una justicia epistémica en esos términos? Ujú. Bueno, yo creo que hemos avanzado muy poco, pero los procesos en Colombia son lentos, además, pues que tenemos que luchar contra toda una estructura que está muy bien arraizada. Como mencionaba ahorita, por ejemplo, en el tema de la exclusión de las mujeres de campos de investigación científica o de filosofía, pues es muy claro. Yo siempre remito a la gente, por favor, sigan a la red de mujeres filósofas, a la red de mujeres de astrociencia, CHIA creo que se llama, a la red de mujeres científicas, a la red de mujeres politólogas, economistas, y me quedo corta en la lista. Y ahí uno se puede dar cuenta pues de todo lo que se está denunciando. En economía es increíble y sigue pasando todo el tiempo. Los paneles de economía son siempre, pues muchos siguen siendo paneles integrados solo por hombres. En los medios de comunicación, cuando van a entrevistar, es un economista. ¿Sí? Entonces estamos, es decir, el tema de injusticia epistémica realmente afecta, por supuesto, o sea, la respuesta es sí, claro que tenemos un montón de ejemplos aquí en Colombia. A veces le digo a mis estudiantes, Colombia es el laboratorio social más grande que hay, es decir, como también con una concepción muy crítica de la filosofía, muy práctica, no nos podemos quedar como solamente en la... Tenemos que formarnos muy bien, por supuesto, pero hay muchos campos de trabajo en los cuales que no necesito, es decir, no consigo una filósofa o un filósofo en Colombia que hoy en día no se esté pensando trabajar en algunos de los problemas sociales del país. Y de otro lado, pues yo hoy les quería plantear la continuidad del ejemplo del tema de la sexualidad femenina y en este caso de educación sexual. Este es un tema gravísimo en Colombia. Es un tema que tiene que cambiar y ahí se tiene que integrar la investigación científica. Desde las neurociencias, desde la biología, por supuesto, pero desde las ciencias sociales también. Entonces yo vuelvo a insistir en la gravedad o en la perplejidad que me quedó a mí y a muchos hacer el gobierno presente hizo una convocatoria para doctores. Tuvimos unos resultados, lo único que tenemos es una tabla que está un poco mal hecha de hecho, y ahí no hay seleccionados, preseleccionados doctores o doctoras de humanidades o de ciencias sociales como antropología, sociología, lingüística, pero inclusive de ciencias básicas tampoco, no sabemos. Yo estoy esperando como que haya una difusión mejor de los resultados, pero me deja muy perpleja porque sí necesitamos investigación de ciencias sociales, por ejemplo, en este tema de educación sexual. Necesitamos saber cómo incluir estos temas que son urgentes. O sea, me parece increíble que aquí no haya como tanta atención a la gravedad de las cifras de embarazo adolescente o de abuso sexual y en el interior de las familias, que es como más del 80%, abuso sexual infantil. Se hace en entornos familiares o con personas muy cercanas al entorno familiar. Entonces necesitamos urgentemente una reorientación en el tema de educación sexual, pero necesitamos hacerlo de manera situada. Las epistemologías feministas insisten mucho en que ya las investigaciones o el conocimiento, los sujetos epistémicos no son abstractos, sino que tienen cuerpo, emociones y particularmente están situados. Entonces, aquí uno no puede decir que no se haya tratado de hacer nada en la educación sexual, pero muchas veces la intención es buena, pero se hace mal porque se quiere traer algunas metodologías que han funcionado de pronto en otros lugares. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo acercarnos y entender cómo es el pensamiento de los adolescentes urbanos, rurales, y por comunidades y por regiones, para poder implementar pues estos temas que son, insisto, tan urgentes.
Esto yo no sé, yo soy un poco escéptica, pero porque pues hay que luchar, ahí sí, otra vez contra toda la estructura, contra toda la fuerza que tiene la cultura colombiana de ser todavía muy conservadora y muy apoyada por la religión también. Pero justamente por eso es que se necesita la ciencia aquí, que intervenga, pero una ciencia en ese sentido que la estoy planteando, con esta conciencia social y con esta perspectiva situada de que, bueno, no, simplemente no nos sirve hacer unas encuestas de millones de personas, sino que tenemos que acercarnos ahí. Está la antropología, la sociología y, ¿por qué no, también pues, alguna filosofía orientada desde las epistemologías sociales? ¿Sí? Tenemos que primero conocer cómo es que están pensando, cómo es que están relacionándose las personas en ese sentido, para ahí sí tratar de proponer políticas públicas en estos temas de educación. Yo quería, no sé si ya me pasé, pero a mí me gustaría mucho que Diana y Lina de pronto contaran sus experiencias, porque la tercera pregunta es si en este contexto colombiano, entonces, ¿cómo les fue a Diana y a Lina con su formación como filósofa y científica respectivamente? Y si han sentido y si sintieron que sufrieron estas injusticias epistémicas. Esa conversación siempre es muy interesante, por supuesto, si quisieran hablar de eso, porque a veces uno está pues hasta aquí de ese tema. Muchas gracias. Gracias, Emilce. Lina, ¿quieres decir algo al respecto? Pues algo muy breve, porque como Emilce dice, pues es algo que es tan obvio que ha sido difícil, que siempre se siente pues la falta de escucha o la validación de, digamos, el conocimiento, las propuestas, el interés que uno tiene si viene de otra voz, que no sea la voz de una misma. Entonces es algo repetitivo. Ha sido una experiencia que ha ido acompañada, en mi caso particular, de movilización social. Entonces, empezar a estudiar desde muy joven en una universidad pública, estudiar una carrera que no era en mi época una carrera propia de personas que éramos de clase baja, ¿cierto? Estudié medicina. Luego, no dedicarme a la medicina, sino querer incursionar en la ciencia, porque fue a lo que decidí dedicarme. Entonces, ha implicado una serie de retos paso tras paso. Llegar a ser parte de los líderes de un grupo de investigación, donde pues ha sido todo un camino de transformación, tanto para mí como para las personas que me rodean. Entonces yo creo que es difícil también en el reconocimiento de los propios sesgos que tenemos, ¿cierto? Esa ha sido otra parte de mi camino, el hacer la metaconciencia de, oye, yo estoy involucrada en esto, pero esto me está atravesando y esto me atraviesa y determina mis configuraciones de pensamiento, ¿sí? Lo que yo me planteo y me propongo y cómo reproduzco esos mismos sistemas patriarcales de discriminación a través de mis prácticas, porque estoy en la ciencia y pues la ciencia tiene esas características, se deriva de lo hegemónico, de lo patriarcal. Entonces es muy eso, muy un camino doble, un camino de estar allí, de formarme allí, de adquirir las herramientas que la ciencia me provee, pero también de tener la suficiente capacidad de, como un ser que ha vivido estos procesos de opresión, detectarlos, reconfigurarme y tratar de estar en una lucha en relación con eso, ¿no? Para, no sé, generar dentro de ella misma una serie de grietas que me permitan pues hacer de la ciencia una cosa distinta en mis espacios. Entonces, pues sí es un camino que no ha sido para nada fácil. No sé, Diana, ¿cómo lo Y sientes? Igual, Vanessa, igual. discúlpenme, pero no puedo dejar por fuera a Vanessa como antropóloga. Claro, por No sé si tengamos, o supuesto. sea, yo ya me tomé el papel aquí de moderadora, pero ustedes dirán, disculpen. Bueno, no, yo les voy a contar algo. Desde hace un par de años, sobre todo partiendo de una frustración personal de no sentirme muy escuchada, de sentir que tenía que hablar más duro y tenía que repetir varias veces lo que quería decir y que a veces tenía que pararme y cierto, como de un lenguaje corporal también. Dije, bueno, ¿será que es como un rollo mío o será que es una cosa sistemática? Y empecé, estoy muy dentro de la lógica de sistematización, empecé a contar en los eventos de intercambio académico, sean estos una clase, una conferencia, una reunión entre académicos, cuántas veces la voz de una mujer se negaba o la opinión de una mujer era asignada a un hombre. Y dentro de lo que fui encontrando en una de cada tres de esos encuentros,
pasa? Que en 1 de cada 3, es que eso es eso, que alguien dice algo y luego alguien hace una observación que, digamos, niega totalmente la participación que hace una mujer, o que dicen, Carlos, como tú acabas de mencionar, y fue algo que mencionó Floremilce, entonces también es un poco como reconocer desde estas vivencias cotidianas, ¿no? Porque a veces es difícil poner el tema, nadie quiere ser un machista, nadie quiere excluir. Entonces, desde claro, entender también que hay una, como una reproducción de estos patrones de exclusión que va más allá de nuestras conciencias muchas veces, y que nos tenemos que hacer la pregunta personal, porque también, digamos, esto me ha hecho preguntarme, bueno, ¿cuántas veces yo misma no habré dejado de escuchar la voz de una mujer, o la voz de un grupo oprimido por, como dice el profesor Boaventura, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, y yo lo estoy dejando o la estoy dejando de ver? Me encanta la actitud científica de Vanessa. Ella no solamente va a un congreso a darse conferencias, sino que está haciendo. Y está haciendo su tarea de relatora Está tomando muy nota atentamente. disciplinadamente. Como Yo buena cortito, psicóloga. bueno, es evidente, yo soy una mujer, además de una abuela indígena, pobre, de toda la interseccionalidad. Siempre lo dije en broma y también con poca conciencia cuando estudiaba filosofía, que era muy raro que yo estuviera ahí, porque era una mujer morena, pobre, bueno, era mujer, era morena y era pobre, ¿no? Tenía como todas las condiciones para no estar en el departamento de filosofía. Eh, pero bueno, tal vez esa condición permite de alguna manera atravesar estas luchas, digamos, ¿no? Y poder tomar conciencia de lo que significan, tanto de manera individual como de manera colectiva. Yo creo que el movimiento feminista y todos los movimientos que se han dado en términos de la resistencia sirven, digamos, para generar esa posibilidad de posicionarse, ¿no? De tener una identidad propia. Porque lo primero que se acomodó en mí fue la misoginia, los modismos masculinos, es decir, como para poder salir y darse a conocer, entonces uno entra como en ese terreno. Y luego viene esa deconstrucción, ¿no? Y esa deconstrucción a partir de muchas cosas que se han hecho. Yo creo que parte, bueno, de esta última pregunta también tenía que ver con eso. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en América Latina en esta construcción a partir de la resistencia, de la lucha. Yo creo también, comparto con el profesor Boaventura, yo llevo muchos años fuera de Colombia, pero comparto y la gente se maravilla de la capacidad que tenemos como pueblo en medio de las adversidades, ser un pueblo alegre, organizado, seguir luchando, ¿no? Entonces, esa es una condición que me parece muy interesante y que podemos aprovechar en este momento para generar los cambios que se requieren, ¿no? Y que nosotros sentimos y nosotras sentimos que deben darse en Colombia. Sin embargo, creo que todavía hay que hacer unas transformaciones culturales muy fuertes y como dicen ustedes también, van a ser lentas, seguramente van a tener obstáculos fuertes también, porque como es una disputa, las otras concepciones van a estar peleando también, no es que se quedaron quietas porque se ganó un gobierno, ¿no? Sino que van a estar ahí en esa disputa y tenemos que estar, digamos, como muy atentos y atentas a eso. Pero creo que este mismo espacio ha sido producto de esa necesidad de encontrarnos y de fortalecernos en relación con estas cosas por las cuales venimos luchando, que son personales, pero que también son colectivas, ¿no? Yo no me conozco con ninguno de ustedes personalmente, pero este espacio nos ha servido para juntarnos y ya hemos hecho cosas juntos y juntas. Entonces eso me parece maravilloso. Y una cosa que, para darle la palabra a Carlos y cerrar, que me parece muy importante es que también, digamos, toda la lucha, digamos, de las mujeres nos ha permitido, yo conocí la red de mujeres filósofas y me vinculé, y eso ha cambiado también nuestra perspectiva, ¿no? Creo que podemos seguir haciendo un trabajo bien interesante en Colombia, porque lo he visto en Argentina, he visto que funciona, que posiciona, y creo que podemos hacerlo. Se ha dado en Chile también, en otros países de América Latina, como se dio en algún momento en Europa también. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas juntos y juntas.
Yo, en relación con esto que Milce plantea, creo que poder efectivamente dar el testimonio, pero sobre todo seguir trabajando y convencidas de que podemos hacer un trabajo juntas, es, digamos, la mayor fuerza que tenemos, pero también seguir trabajando sobre estos temas que parece que no fueran, que son aparentemente marginales, pero que son muy importantes, ¿no? Y en relación con la injusticia epistémica, mi vinculación tiene que ver también con esa vinculación personal. Así como me acerqué al tema de la sistematización de experiencias, a la investigación en acción participativa, así que todas esas cosas tienen que ver con esta necesidad de identificar esta necesidad de generar una justicia que vaya mucho más allá de la justicia tradicional, ¿no? En ese sentido, bueno, quería vincularlo con la última pregunta para Carlos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son esos desafíos? Y particularmente lo había mencionado también cuando veníamos construyendo las preguntas con las compañeras en relación con la injusticia hermenéutica particularmente, ¿no? Porque me parece que este es un momento en el que el gobierno, estando como gobierno, en un gobierno progresista, de transición, podríamos hacer algo en relación con esto, digamos, con esta injusticia hermenéutica, porque como bien lo ha detallado Emilce y algunos ejemplos que ha puesto el profesor Boaventura, también las injusticias se dan por desconocimiento, es decir, porque no estamos preparados como sociedad para entender y comprender qué se dan esas injusticias, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería esto en este momento? Gracias, Diana. Bueno, han dicho muchas cosas y me hubiese gustado como poder comentarlas también y conversarlas. Pero para no desviarnos entonces mucho de la pregunta, y creo que estoy pensando en una forma como de conectar todo. Eh, eh, Estaba pensando un poco también que, pues, para contar también una suerte de anécdota sobre la forma como yo también me abrí un poco al campo de la injusticia epistémica, de las epistemologías del sur. También, y la epistemología, digamos, con enfoque descolonial. Mm, fue un poco curioso porque yo empecé a estudiar estos temas, yo soy filósofo y me forjé en un departamento de filosofía en el que escogí como profundizar en una aproximación claramente analítica de la epistemología. Mm, y en donde, digamos, gracias a ese proceso de formación que acogí, digamos, con gusto y del que aprendí mucho, ¿no? Era una eh, formación básicamente fundamentada sobre la lectura de filósofos, muy poquitas filósofas y filósofos además norteamericanos o europeos. Digamos que tenía muchos vacíos, muchas lagunas conceptuales con respecto a cómo explorar, por ejemplo, otras formas de hacer filosofía. Y recuerdo mucho que hace un tiempo hubo una discusión a propósito de un evento en la Universidad Nacional donde se presentaban solamente como panelistas hombres, ¿no? Y yo en mi desconocimiento del tema y mi falta de educación feminista, en ese momento, pues hice un chiste muy mal hecho, que para mí era un chiste y que obviamente para otras personas no fue considerado un chiste, que era más bien como una especie de lo que quería pasar por chiste, algo que obviamente era la reproducción un problema estructural, ¿no? Que es machista y demás. No voy a repetir el chiste, pues, porque no quiero que me miren mal, pero, y porque además era pésimo, entonces no vale la pena repetirlo. Pero ese acontecimiento, claro, de que yo fui, digamos, sujeto de unas críticas muy poderosas, yo no entendía muy bien por qué me estaban haciendo esas críticas y por qué no se habían tomado el chiste como un chiste. Y eso, por ejemplo, me llevó, quizás fue como un detonante que me condujo a empezar a explorar otras formas de leer, por ejemplo, la filosofía. Y con el paso del tiempo empecé pues a encontrarme con otros autores y fundamentalmente con otros autores y empecé a explorar, por ejemplo, todas estas nuevas formas de epistemologías alternativas, ¿no? Que no son las epistemologías que están necesariamente eh, ancladas a una tradición de la modernidad europeocentrada, capitalista, patriarcal,
sino que son, digamos, epistemologías liberadoras, ¿cierto? Y eso me abrió a mí la mente. Y esto lo cuento simplemente porque pienso que dentro de la implementación, digamos, de las políticas para volver a eso, y también pienso que dentro de los tipos de ejercicios que deberíamos empezar a generar en nuestra sociedad para darnos a esa apertura mental y hermenéutica que a través de los conceptos y de la experiencia también de vida nos permiten entender el universo de sentido de ese otro que ha sido marginado por eh, la... por el sistema, por ejemplo, mismo de educación en el que yo me he formado, en el que nos hemos formado, permite, digamos, esos tránsitos y esos puentes de comunicación entre diferentes formas de aprender, de sentir, de experienciar y de conocer el mundo. Y ahí yo pienso que es bien importante, por ejemplo, que empecemos a pensar, por ejemplo, desde las mismas formas de organización o de estructuración o concepción de los currículos escolares y de los currículos en las universidades, independientemente de cuál sea la carrera, haya un componente muy importante para la diversidad de los saberes. ¿Sí? Yo puedo estar estudiando ingeniería de sistemas, o podría estar estudiando economía, o estar estudiando matemáticas, o física, o lo que sea, pero que haya un componente, por ejemplo, en los currículos académicos, donde se le enseña a los estudiantes, ¿no?, la importancia de la diversidad epistémica, ¿no? Así como ya hemos empezado a generar cátedras, por ejemplo, sobre ambientalismo, ¿no?, para empezar a generar conciencia sobre esto, cátedras, por ejemplo, sobre problemas o asuntos políticos. Yo creo que debería haber algo así como una cátedra sobre problemas epistemológicos o sobre diversidad epistémica interseccional, etcétera, etcétera, ¿no? En últimas, yo creo que eso nos va a permitir también entender cuáles son nuestras demandas como agentes epistémicos, ¿no? Yo creo, en últimas, eso se lo he repetido, por ejemplo, a mis estudiantes, yo creo que es muy importante ahora pensar en una epistemología de la política eh, que nos conduzca de alguna manera y nos dé un horizonte claro de cómo hacer una política sobre la epistemología, ¿sí? No solamente es en un sentido que debemos pensar el asunto como siempre lo ha pensado, por ejemplo, la filosofía tradicional, ¿no? Pensar que la epistemología es la base de todas las ciencias o bueno, algo así, sino pensar también cuáles son los presupuestos epistemológicos que hay detrás de nuestras concepciones políticas y cómo una concepción política puede hacerse con miras a una política, digamos, de formación, de distribución, de producción del conocimiento, ¿sí?, de evaluación del conocimiento, de reconocimiento de los saberes otros, ¿no? En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que es la institución donde yo trabajo, hay podríamos decir, como un trasfondo epistémico, sí, que articula de algún modo las políticas de investigación de la universidad, y es este asunto del diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes en el que se propende, digamos, por una visión emergente de la educación, donde se apunta de algún modo a valorizar otros saberes, ¿sí? Como saberes otros o saberes tradicionales, que implica en ese sentido reposicionar al educador como un sujeto que está de alguna manera inserto, posicionado, situado, encarnado en una perspectiva antropológica, filosófica, sociológica, política, que es muy compleja, ¿no? Pues racial, etcétera, ¿no? Y que desde ese punto de vista, para retomar un poquito la interseccionalidad, es un intérprete, ese educador, y también el educado, como es un intérprete de su contexto, y en esa medida simultáneamente es un sujeto que no solamente interpreta, sino que es interpretado y está en constante interacción y retroalimentación, digamos, con ese mismo contexto, ¿no? Entonces, repensar, digamos, la importancia de este diálogo de saberes e instanciarlo de manera concreta en las formas en las que se articulan las políticas de conocimiento de las instituciones, ya sea de las universidades o de los colegios, que hay una orientación epistemológica, ¿sí?, enfocada en eso, eh, nos va a permitir empezar a generar ciertos cambios que no van a ser inmediatos, por supuesto, pero que nos conducen, digamos, en el camino hacia una nueva epistemología y una nueva forma también de hacer, de pensar la política, ¿no? Y una política también para la epistemología, como ya lo dije.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, sabemos que el profesor Boaventura se tiene que ir, así que le vamos a dar la palabra para que se despida y luego Vanessa nos va a contar un poco cómo va el cierre de este conversatorio. Disculpen, pero yo tengo un otro Zoom a seguir. Esto ahora con los Zooms es una cosa. Y como hay diferencia de horas, hay 6 horas de diferencia entre vuestra hora y mi hora. No, las últimas palabras de Carlos. Bueno, este seminario, este diálogo ha sido riquísimo. Estoy encantado también de conocerlo porque conozco mucha gente en Colombia, como puede imaginar, pero no los conocía a ustedes y ahora las conozco y lo conozco y está muy bien, con ideas muy ricas, muy lindas. Voy a leer vuestros trabajos, por supuesto, y porque realmente me parece que hay cosas. Ahí Miguel tampoco yo las conocía, conozco otras cosas, pero eso es muy importante. Y Carlos decía una cosa que para mí es muy impactante, y Diana también, es que esta disputa no va a ser una disputa fácil, es una transformación personal, pero es una transformación social también. Por ejemplo, mi historia para venir a las epistemologías del sur fue un poco distinta de la de Carlos. Fue la lucha social. Fui al Foro Social Mundial que me obligó de repente a estar con miles de personas, con otras ideas de emancipación, de liberación, otras lenguas que yo no conocía, otras narrativas. Y de repente me da, mira, ¿para qué cosa? Limitada mi conocimiento y mi idea. O sea, esto para decirles que tendremos que seguir en la lucha. Y estos cambios epistémicos no se hacen dentro solamente de la universidad, se hacen fuera, en la sociedad. Yo sé que no puedo decir esto a mucha gente, sobre todo a los más jóvenes, que están en la universidad ahora tan preocupados con sus carreras, con esta cosa loca de las ideas muertas, por ejemplo, el ranking de la universidad, de publicar en inglés, de no sé qué más que va a matar toda la innovación en una generación entera de gente. Y más de responsabilidad social, porque su responsabilidad es con su país y con su lengua, y tienen que escribir para tener currículo en lengua extranjera. No hace sentido. En revistas que son muchísimas revistas, pero son propiedad de 5 empresas, 5 o más. Casi todas norteamericanas y 2 europeas. Eso es una mafia en este momento, ¿no? Y esa lucha tiene, yo por eso os digo, yo trabajo 50% de mi tiempo en la universidad y 50% con los movimientos sociales, organizaciones sociales. Ahora mismo he estado con una discusión con una gran feminista en Buenos Aires, que todos conocen quizás ahora, que es una rising star, que es Verónica Gago, una gran feminista. Y trabajamos en la lucha social y la lucha también teórica, analítica. Y eso, Carlos, es lo que me duele. Es que va a ser una disputa y no es una disputa democrática. La discriminación lo que es. Yo te quiero decir, porque es público y es una cosa importante, en este momento, en mi centro, aquí en Coimbra, está en refugio una gran profesora de tu universidad, Sara Yanes Fernández, una de las más grandes feministas de la Liga Feminista Latinoamericana, amenazada de muerte, tuvo que refugiarse acá. Es el segundo colombiano en mi experiencia a quien damos refugio acá. La otra fue Alfredo Molano, el gran Alfredo Molano, gran amigo, ¿no? Que no sea más necesario en Colombia dar refugio a profesores y profesores, en este caso de luchar en su universidad contra el acoso sexual, que tú sabes en Antioquia es un problema muy duro. No sé si la nacional es, pero en Antioquia, por los informes todos que he recibido, es muy fuerte y las luchadoras y los luchadores enfrentan amenazas por veces de muerte. Eso aquí es que hay que reconocerlo a todos y todos, se protejan, se organicen y se protejan, porque los fascistas, los que no quieren renovación, van a usar todos los medios para callar vuestras voces, ¿no? En un cierto momento de duda, porque perdieron las elecciones, van a dejarnos hablar.
pero en la próxima oportunidad viene, y viene con venganza. No viene como estaban, vienen peor. Esa es la lección del contexto latinoamericano. Toda la derecha, cuando regresa peor. Fue una gran ilusión de Álvaro García Linera que decía, no, claro, porque las fuerzas progresistas son muy importantes y cuando la derecha vuelve, tiene que reconocer todos los avances. No, al contrario. Vean lo que está pasando en Brasil, lo que puede pasar, esperamos que no, en Argentina con intentado asesinato de Cristina Kirchner. Entonces hay que tener cuidado, organícense, protejan y salgan de la universidad para la lucha social en este momento con el pueblo, porque están necesitando de vuestras voces, porque vuestras voces son maravillosas, de jóvenes, de mujeres comprometidas con la lucha, ahora todavía más. Y si en vuestros departamentos, los líderes, los jefes, casi todos hombres en muchos países, no sé cómo es ahora en Colombia, ¿no? Pero hay muchas mujeres en la universidad, pero los hombres son los jefes de departamento. Por favor, intenten enfrentarlos ahora, porque es un momento fuerte. Porque si no los enfrentan con sus prejuicios, con sus discriminaciones, después será más tarde. Este es un aviso de una persona un poco más senior que ha pasado por mucha frustración y por mucha lucha. Y yo, como sigo con tanto entusiasmo en la lucha de Colombia, les digo fuerza, adelante, organízanse, protéjanse, porque las cosas son feas en general, pero son muy bonitas, como todos ustedes y todos ustedes en Colombia en este momento. Muchas gracias a todos. Tengo que irme y es un movimiento social ahora. Un abrazo fuerte a todos y chao. Buenos días. Muchas gracias, profesor. Chao. Un abrazo. Bueno, Vanessa, cerramos. Bueno, no, creo que todos muy, muy conmovidos y pues bueno, sí, como con la fuerza que se necesita para enfrentar ese momento, agradecerles infinitamente todas estas reflexiones. Yo quisiera hacer como unos apuntes muy breves, un poco para dejar algunas de las preguntas que quedan sobre la mesa, sin que esto, por supuesto, resuma la riqueza de esta conversación, pero que creo que es válido un poco retejer algunos de los elementos centrales. Bueno, entonces, como para mencionar, hablar de justicia epistémica nos permite reconocer que hay diferentes conocimientos, que todos tienen criterios de validez propios y que todos son incompletos. Por eso una sociedad se enriquece cuando reconoce diferentes formas de conocimiento y cuáles son los límites de cada uno. Y aquí una afirmación muy poderosa que el epistemicidio ¿Perdimos no conexión, puede Vanessa? reconocer a la gente si no reconoce que aquí ¿me estás escuchando? Ahora sí, pero te había cortado. Bueno, intentemos otra vez y se vuelve a cortar, creo que dejamos ahí. Mencionaba que Carlos nos hace un apunte también muy importante en que el concepto de injusticia y justicia epistémica nos permite entender qué es lo que nos está marginando como sujetos de conocimiento desde una dimensión hermenéutica y enfrentarlo a través de una lucha desde una dimensión política, pero que también es importante, como lo menciona la profesora Floremilce, reconocer que estos debates deben ser parte de los mismos espacios de producción científica. La filosofía feminista nos ha mostrado que la exclusión de las mujeres de la producción del conocimiento científico no solamente ha perjudicado la vida de las personas marginalizadas, esto muy claramente en temas de educación sexual, por ejemplo, sino que también ha sido perjudicial para la misma ciencia. Ella menciona una frase muy bonita: la diversidad promueve la excelencia. Y esto, digamos, en relación a apuntes de política pública, que es un interés importante de estos conversatorios. Se mencionó que pensar en un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación con sentido social y que nos permita entender los sujetos de conocimiento como sujetos situados, requiere de hacernos preguntas sobre ciencia, sobre qué es ciencia, con quiénes, ciencia para quiénes y ciencia para qué. Y son estas preguntas las que nos permiten cuestionar, como lo mencionaba Carlos, los valores epistémicos que han respondido a las necesidades de un modelo neoliberal y hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo hacemos que el conocimiento, sea incluyendo la ciencia, sea coherente con la defensa de la vida?
Y para poder hacernos esta pregunta necesitamos una apertura epistemológica que nos permita dar respuestas en clave de diversidad epistémica, de ecología de saberes, de diálogo de saberes, que parta también de la concientización desde las mismas escuelas, pero que también vincule el actuar científico con el actuar político y con la lucha social. Esto como para dejar ahí unas preguntas sobre la mesa y de nuevo muy agradecida por este espacio. Muchas gracias, Vanessa. No sé si Floremilce, Carlos, ¿quieren decir algo para cerrar? No, pues yo creo que ya, ya planteé muchas de las cosas que quería compartirles. Me alegra también escucharlas, compartir aquí también con Carlos y con Boaventura y muy pendiente de los siguientes 3 jueves para la ciencia. Muy agradecida de verdad por la invitación aquí al espacio y por la organización de los 5 jueves, que es absolutamente esencial para lo que pueda seguir en Colombia en términos de ciencia, de investigación y justicia social asociada. Muchas gracias, Emilce, de verdad. Muy, muy agradecidas también contigo por tu participación y por ese interés que has mostrado por esta actividad. Carlos, ¿quieres despedirte? Sí, claro. Primero, pues agradecerles también el espacio, la oportunidad, el interés. Vanessa creo que recoge de una manera brillante 2 horas de conversación. eh, y bueno, muy bueno que nos puedas compartir eso para tenerlo a modo de memoria también de manera escrita, porque me pareció muy, muy interesante. Quisiera cerrar con una cuña, si ustedes me dejan, que olvidé hacer. Hace poco participé con la profesora Diana Acosta como editor de un número especial sobre injusticias epistémicas, justamente para la revista Estudios de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En la cuña es simplemente invitarles a todos y a todas a que pasen por la página web de la revista y consulten los artículos que hay allí. Hay una variedad de artículos muy interesantes con diferentes enfoques, diferentes formas de aplicación, críticas, digamos, a los marcos teóricos, etcétera, que se envuelven dentro de esta tradición y esta nueva forma de entender la injusticia como injusticia epistémica, y en el que, valga decirlo aquí, el profesor Floremilce y la profesora Diana también participan como contribuyentes con 2 escritos maravillosos que vale la pena que se lean. Esa era la cuña y les agradezco mucho nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Carlos. Qué buena cuña. Bueno, agradecerles infinitamente a todos y todas por su participación, a las compañeras de equipo, por supuesto, un diálogo muy lindo, siempre muy cálido, fraterno. Esperamos que contribuya también a la reflexión sobre estos temas a quienes nos ven y bueno, quedan muy invitados, invitadas para el próximo jueves de ciencias, para seguir pensando en la ciencia en Colombia. Hasta Agradecimiento a luego, todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Chao, mil gracias. Bueno.